Muy buenos días de nuevo a todas las que están aquí en persona, también las que están mirando la grabación. Gloria a Dios, estamos en Semana Santa. Qué bendición tenemos, queridas, de celebrar esta semana meditando en la obra de nuestro Señor, su salvación que cumplió para nosotros en esta semana y que podemos celebrar y estudiar la palabra de Dios juntas esta semana. Qué bendición. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, sus iglesias, sus ministerios y por la oportunidad que tenemos nosotros a estudiar la palabra de Dios y celebrar la gracia, ¿cierto? Que tenemos. Vivimos en gracia, gracias a Dios. Ahí está Aisha. Aisha, ¿me escuchas, querida? Sí, profe, sí. Amén. Qué bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Dios le bendiga, Dios bendiga a mis hermanas y veo que está bastante mejorcita para cómo está. Se le ve Sí, hasta en la gracias. cara. Gracias, querida. Sí, me siento mucho mejor, gloria a Dios. Y también gracias a una doctora preciosa que me ayudó este fin de semana. Ah, bueno, Qué bien. Dios pone esas personas preciosas al lado de uno para que estén Así es. pendientes. Así es, Dios nos ama de tantas maneras y una manera sí o sí son los médicos, ¿cierto? La Amén. medicina también. Amén. Sí, Qué Señor. bien. Y también entró la Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo sigue? Bien, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, queridas, empezamos. Estamos en lección 5. Ya hemos pasado la mitad de este curso. Y como he hablado con algunos de ustedes antes, yo creo que no vamos a tener clase este jueves, creo. Muchos están de feriado, están con familias, con actividades en sus iglesias. Entonces, vamos a saltar la clase este jueves y seguir la siguiente semana, martes, con lección 6. Espero que estén bien con todas. Pero también voy a compartir con ustedes algo precioso que ustedes pueden utilizar este día jueves para estudiar la palabra de Dios con sus familias, porque lo más importante es no deseamos saltar la meditación en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces voy a compartir con ustedes algo que pueden utilizar en este día también. Bueno, ya hemos llegado a los tiempos de los jueces en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron infieles a Dios, tristemente. Y aunque conquistaron la tierra prometida bajo a Josué, el liderazgo de Josué, no habían expulsado a los habitantes de la tierra prometida. Y poco a poco llegaron a casarse con ellos y aceptaron sus dioses falsos. Pero Dios es fiel y recordó su pueblo, su nación elegida, ¿cierto? Y para llevarnos a arrepentirse, Dios en su santa voluntad permitió que ellos sufrieran a mano de la gente incrédula que estaban a su alrededor. Y también Dios levantó líderes llamados jueces. Entonces, hoy día vamos a ver la historia de Samuel. Samuel es el último juez del tiempo de los jueces. Es un ejemplo de un líder que Dios envió a su pueblo para llamarles de nuevo a él, a Dios verdadero. Entonces, queridas hermanas, empezamos hoy día, como siempre, en oración, que Dios me da las palabras adecuadas, que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón sea aceptable ante Él primero, mi roca, mi redentor, mi salvador. Empezamos, queridas, en oración. Oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro también por todos los padres cristianos, para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad.
De esta manera todos estarán dedicados a servirte a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, queridas. Muy buenos días. Rosa salió de nuevo Rosa. Espero que ella pueda entrar de nuevo. Bueno, amigas, estamos en Samuel. Entonces invito a todos ustedes a abrir sus Biblias al primer libro de Samuel. Estamos en capítulo 2 y capítulo 3. Empezando en capítulo 2, versículo 18. Queridas, yo sé que nosotros amamos la historia de Ana, la mamá de Samuel, ¿cierto? Es preciosa su historia, pero hoy día el enfoque no es la Ana. Hoy día el enfoque es Samuel y Elí. Entonces, claro, podemos conversar un poquito de Ana, pero quiero recordarles que estamos en 1 Samuel 2, 18 hasta capítulo 3. Entonces, la historia de Ana está en capítulo 1, si desean leerlo, meditarlo bien, pero hoy día en clase estamos enfocados en la historia de Samuel. Entonces, vamos a empezar con la tarea, que es el captar, ¿cierto? Y ya ustedes son expertas en el captar, gloria a Dios. Sabemos que hay muchas formas de captar la atención de otros, ¿cierto? Podemos hacer preguntas, podemos utilizar dichos, costumbres de países, la música, a mí me encanta la música. Podemos utilizar las últimas noticias. Entonces, para la tarea de hoy, les pedí crear un captar para la historia de Samuel. Lo que hemos leído, ¿cierto? Para la tarea. Entonces, ahora quiero darles a ustedes la oportunidad de conversar. ¿Y qué voy a hacer? Quizás algunos de ustedes tienen experiencia con grupos pequeños en Zoom, quizás no. Entonces, déjame explicar. Voy a crear grupitos en Zoom. Entonces, en su pantalla va a aparecer un botón. Y cuando hagan clic en el botón, ustedes van a entrar a una sala pequeña con 2 o 3 otras amigas que están aquí. Entonces, en la sala pequeña, es exactamente como esa, ustedes van a conversar. Les invito a compartir ideas de cómo pueden captar la atención para esta historia. Si no han tenido tiempo para leer la tarea, está bien. Avisa las semanas nomás. Ay, qué pena, no tengo la tarea lista. Voy a escuchar nomás. Está bien, no importa. Pero les invito a conversar del público con quienes puede compartir la palabra de Dios. Quizás van a conversar de cómo pueden captar la atención de niños o de tu familia o de tu marido o de compañeros, amigas, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes pueden captar la atención de un grupo en la iglesia, otros de una amiga en el bus, ¿cierto? Pero voy a darles 5 minutos para conversar de cómo pueden captar la atención para compartir esta historia con otros. Y amigas, cuando regresamos al grupo grande, no necesitan que hacer nada. Yo tengo el poder de regresar al grupo grande y ahí vamos a conversar y espero compartir por lo menos 3 ideas en el grupo grande de captares que podemos hacer. Ahorita es el momento, preguntas, comentarios, dudas del proceso. No quiero perder a nadie en esta actividad. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? Aisha, ¿pregunta, amiga? No, profe, dejé el micrófono abierto. Ay, ok, no hay problema. A ver, perdón. Estoy haciendo los grupitos ahorita. Amigas, una noticia. A veces, por la conexión a internet, es posible que Zoom te va a botar, no más. Está bien, tranquila. Si estás botada de la sesión de Zoom, que entras de nuevo por el mismo enlace que está en WhatsApp. Yo voy a recibirles. Entonces, si está botada, no te preocupes, puedes regresar y no hay problema, ¿ok? Entonces, tenemos 2 salitas pequeñas. Invito a todas a abrir su micrófono si es posible y también sus videos para conversar y conocer sus compañeras. Ahorita van a recibir el botón, entonces hay que hacer clic en el botón para entrar a la salita pequeña. Tienen 5 minutos, queridas, para conversar.
empezamos. Ya, ahorita deberían tener la noticia que pueden entrar la salita pequeña. Ya está regresando. Parece que no hemos perdido a nadie. Gloria a Dios. Gracias por el internet. ¿Cómo estamos? América, ¿cómo les fue en tu grupo? Bien, gracias a Dios. La hermana Rocío nos dio un muy buen dicho para entender un poquito más la lección. Ah, bacán, bacán. ¿Podría Sí. compartirlo, América o Rocío? ¿Cuál es el dicho? Profe, el dicho aquí en Colombia es dale un libro a un niño para que no porte un arma o un fusil cuando sea grande. Entonces, el tema es que si educamos a un niño bien en los caminos de Dios, va a llegar a ser un gran personaje como lo fue eh, Samuel, ¿no? Que desde después sirvió a Dios y llegó a ser un gran profeta y juez de Israel. Así es. Sí, podemos ver la apuesta en los hijos de Eli, ¿cierto? Sí, perfecto, perfecto. Un dicho, un captar sobre los niños y cómo podemos criar a los niños es perfecto para esta historia. Muy bien. ¿Cómo estamos las otras? ¿Hay otras ideas de captares que ustedes hablaron y puede compartir con nosotros? Conmigo por lo menos, por favor. A ver. Aisha, adelante. Sí, con mis compañeras Gladys y Paola, estuvimos de acuerdo en que las preguntas son muy buenas para captar porque ellas trabajan con muchas personas de diferentes edades. Yo Ah, trabajo con personas adultas y es una manera de que la persona pueda pensar, pueda entender pues nosotros poderle llegar empezando la pregunta, por lo menos yo le dije, aquí en la pregunta que ustedes nos mandaron en el video, qué ciclo se repetía a menudo en la época de los jueces, nosotros podíamos preguntarle, ¿tú no te has dado cuenta lo que constantemente se está repitiendo algo, por lo menos en la temperatura, en el clima, en la casa? Y de allí la persona piensa, ¿ves? Analiza la situación y por ahí entonces nosotros podemos empezar a contar la historia de la época de los jueces, de Samuel, y así. Eso fue lo que nos pusimos de acuerdo. perfecto, perfecto, muy bien. Lo encuentro perfecto para la historia. Hay muchas maneras que podemos hacer un captar, ¿cierto? Sobre los jueces, sobre la infidelidad del pueblo de Israel, sobre los niños, los padres, ¿cierto? Hay muchos temas en Samuel 2 y 3. Muy bien. Querida Olga, ¿cómo estás, hermana? No sé si me escuchas, Olga. Ajá. Buenos días, profesora. Perdón por Buenos entrar días. tarde, pero es que estoy trabajando, entonces Claro, no, no te preocupes, estoy feliz, contenta de verte aquí. Bienvenida, sí, querida. estoy siguiendo mis clases por las grabaciones, ¿o yo? Así es, querida. Gracias por estar aquí con nosotros, qué bendición. Gracias a usted, profesora. Buenos días a todas las compañeras y bueno, que Dios me les bendiga poderosamente a cada uno y feliz Amén. por la recuperación maravillosa que ha hecho Dios en mi esposo y Mm, agradecida con él. órale. Amén. Qué bien, me alegro mucho escucharlo. Saludos a él, por favor. Gracias, profesora, por mucho gusto. Amén, amén, queridas. Bueno, imagino, espero que ustedes conversaron de otras cosas, de captar otras ideas, pero espero que ustedes se noten que ustedes, como conocen a sus países, como conocen sus culturas, como conocen sus familias y sus vecinos, tienen habilidades, tienen oportunidades compartir la palabra de Dios.
ustedes son luces en sus comunidades y pueden conectar mucho mejor ustedes personas con ellos, aparte que yo, por ejemplo, profesora o Academia Cristo, o quizás que un pastor en algunas circunstancias, porque ustedes tienen conexiones y oportunidades que el Espíritu Santo les ha dado para compartir la palabra de Dios. Entonces, estamos animándoles, invitándoles a ser captares en sus comunidades para compartir la palabra. Bueno, queridas, vamos adelante a la historia de Samuel. Como siempre, utilizamos el método de la 4C, empezando con captar. Voy a mostrarles una otra versión de cómo podemos hacer un captar. Y hoy día vamos a enfocarnos en el poder de imágenes. Imágenes. Y hoy en día podemos ver memes también, ¿cierto? Pero muchas veces una imagen llama la atención, una foto llama la atención, también provoca la conversación, la perspectiva, ideas que personas tienen. Funciona para adultos tanto como niños, para grupos grandes y grupos pequeños. Entonces, ahorita voy a mostrarles una imagen y estoy invitándoles a considerar la imagen y si desean compartir lo que ustedes piensen es el significado de la imagen. ¿Ok? Entonces, aquí está la imagen de hoy día. ¿Qué ves? ¿Qué crees que significa esta imagen? ¿Qué opinan ustedes? Es un libro abierto que da luz, que da, vamos a decir que da, pues sí, da luz. Es la palabra de Dios que nos ilumina. Amén. Podríamos verlo de esa. La palabra de Dios que nos ilumina. Muy bien, gracias, América. ¿Alguien más? Ajá, es un libro abierto. Se Ajá. ve es como un libro abierto que salen como destellos de luz, así como Dios, esos destellos de luz entren cada día sobre nosotros. Amén. Ese es mi comentario, profesora. Amén. Perfecto. Muchas gracias, Olga. Rocío. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Cuando yo estoy mirando esta imagen, sí veo luz, pero también veo como un tipo de energía, ¿cierto? Un tipo de poder. Se parece como si es viva, ¿cierto? Entonces, sí, estoy de acuerdo, Rocío. Paola, adelante. Sí, es el libro abierto que salen sus destellos de luz, que al mismo tiempo es como un tesoro. Es descubrir un tesoro enorme que tenemos en la palabra de Dios. Ahí es el manual de vida. Es un libro muy valioso, un tesoro de verdad, tenerlo y escudriñarlo, ¿no? Es un tesoro. Nos vamos ahondando en él y descubrimos cada vez más todo lo que vale. Y a mí me encanta la palabra tesoro porque va bien con luz y con oro o con amarillo, también blanco, como el color de luz brilla, ¿cierto? Tesoro brilla. Muy bien. Teresa, adelante. Amén. Es un libro abierto, como que fuera la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios, que cada vez que nosotros leemos es como que nos da luz, nos da vida, porque dice la palabra de Dios que es viva y eficaz en nuestras vidas. Así es, así es. Amén. Muy bien. Ay, perfecto, queridas. Gracias por la participación. Sí, hoy día voy a compartir una historia con ustedes de cómo Dios habló directamente con Samuel. Pero también nosotros vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día, porque sí nos habla, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a ver cómo Dios habla con nosotros por la Biblia. Muy bien, queridas. Otro ejemplo de captar, este captar es más académico, sirve mucho para un grupo de estudio, ¿cierto?
pueden mostrar, es como la idea de Aisha, pueden mostrar el ciclo de los jueces al grupo. Y pueden nomás mostrar esta imagen y pedir que ellos lo consideren. Y pueden ellos explicar qué está pasando acá en los tiempos de los jueces. ¿Qué podemos ver acá? Acá podemos ver que Israel, el pueblo, iba tras dioses falsos. Y para llevarlos a arrepentimiento, Dios permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula. Sufre la consecuencia por su pecado. Luego, el pueblo de Dios clama al Señor, clama a Dios. Y Dios, claro, en su misericordia, escucha su clamor. Y Dios levantaba líderes que tenían el nombre jueces para guiar al pueblo en la palabra de Dios y también para rescatarles de sus enemigos. Pero tristemente el ciclo se repite, ¿cierto? Y desde el fallecimiento de Josué hasta la vida de Samuel, hay muchos jueces y hay muchos ejemplos de este ciclo. Entonces les invito, si desean estudiar más del tiempo de los jueces, pueden leer el libro de Jueces, que habla mucho de este momento en la vida del pueblo de Israel. Bueno, queridas, vamos adelante al contar. La historia de hoy día es la historia de Samuel, empezando en 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 18. Sabemos que el joven Samuel se vería ante el Señor gracias a su mamá que le llevó a servir de esta forma. Sabemos que su mamá cada año hizo una túnica pequeña y la llevó a él cada año. Samuel vivía con Elí, con el sacerdote. Y también sabemos que los padres de Samuel eran bendecidos por Dios y tuvieron otros hijos, hermanos de Samuel. Creo que era como 3 hijos y 2 hijas, hermanos de Samuel. Entonces, el joven Samuel creció y siguió sirviendo al Señor bajo el liderazgo de Elías, sacerdote. Pero también aquí podemos ver en capítulo 2 que Elí era muy viejo y tenía hijos, 2 hijos que hicieron mal ante los ojos de Dios y ante el pueblo. Como eran parte de la familia del sacerdote, ellos también sirvieron en el tabernáculo y hicieron un montón de cosas gravísimas, pecados terribles. Y la gente sabía, la gente que se quejaron de ellos, que portaron muy mal. ¿Qué hicieron? Bueno, la palabra dice que abusaron mujeres que entraron al tabernáculo. También sacaron las ofrendas, lo mejor de la ofrenda para comer. Ahorita sabemos de las leyes de Moisés que los sacerdotes sí tenían permisión de sacar una porción de las ofrendas para servir como su pago, ¿cierto? Pero ellos estaban sacando las partes mejores de las ofrendas para sí mismos. También bueno, vamos a ver un poquito más el capítulo 3 de lo que estaban haciendo. Pero sabemos que Elí intentó, bueno, quizás no tan fuerte, hablar con ellos, pero no escucharon los consejos de su padre. Y mientras tanto, Samuel siguió creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Entonces, un hombre de Dios, podemos decir un profeta, visitó a Elí y compartió con Elí la palabra de Dios en este momento. Y habló de cómo Dios cuidó al pueblo de Israel, cómo Dios dio a la familia de Aarón el gran privilegio de servir como sacerdotes. Pero por el pecado de los niños, de los hijos, y también por el pecado de Elí, que permitió que ellos podrían seguir de esta forma terrible. Ahorita Dios no va a seguir con ellos como sus sacerdotes, va a cortar esta promesa.
Dice, ¿por qué han pisteado los sacrificios y las ofrendas? También causando al pueblo a pecar también. Entonces el Señor, por este profeta, compartió con Elí que ya sus hijos van a morir, sus descendientes también van a morir jóvenes. Hay consecuencias por los pecados de ellos, especialmente como líderes espirituales. Pero también compartió una promesa, ¿cierto? Dijo el profeta en la palabra de Dios que él va a levantar un sacerdote que es fiel y que sí va a hacer lo que agrada a Dios. Y él va a vivir y va a servir de la forma recta. Entonces, ahorita llegamos a capítulo 3. Quizás todos ya conocen bien esta historia, ¿cierto? El joven Samuel estaba dormido. Dice, lo que a mí me gustó es que estaba en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios. ¡Qué increíble! Y el Señor llamó a Samuel. Y él respondió, pero pensaba que era Elí, ¿es cierto? Entonces fue corriendo a la sala de Elí. ¿Me llamaste? Elí, no te he llamado. Llévate a acostarte. Entonces 3 veces el Señor llamó a Samuel. Y la tercera vez Samuel dijo, hijo, yo creo que Dios está hablando contigo. Escúchale. Entonces, cuando el Señor llamó de nuevo a Samuel, Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y bueno, el Señor compartió con él lo que iba a pasar a Elí y su familia, ¿cierto? Lo que va a pasar por su pecado de los hijos, pero también del malo liderazgo de Elí con su familia. Va a dar sentencia contra ellos y sus descendientes. Bueno, siguiente mañana despertó Samuel, quizás con un poquito de miedo, y Elí llamó a Samuel y pidió que él comparte todo con él. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo de fe de Elí. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Gloria a Dios. Y terminamos la historia sabiendo que Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todos de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Vamos adelante, entonces, gracias por escuchar. Ahora deseo escuchar a ustedes. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia, queridas? Les invito a compartir en el chat o con la mano arriba. ¿Quiénes son los personajes principales? Rocío, adelante. Bueno, en este caso pues está primero Dios, Samuel, un personaje principal, está Ana, también está el profeta Elí, los hijos del profeta, serían esos personajes, y también los hijos que Dios le dio a Ana, ¿no? Así es. Como bendición. Sería mi Sí, aporte. amén. Amén, perfecto, es lo que tengo yo también. Quizás otro que podemos mencionar son las mujeres que sirvieron en la entrada del tabernáculo, que abusaron los hijos de Elí. Pero sí, principalmente tenemos Dios, Elí, Samuel y los hijos de Elí. Gracias, Gladys y Bessie, por los comentarios en el chat. América, adelante. También está el hombre de Dios que fue a hablar con Elí, ¿no? Sí, exacto, el profeta que fue a hablar con Elí. Perfecto, muchas gracias. Perdón. Muy bien, vamos adelante. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los objetos? Los objetos, pues el lugar, pues el tabernáculo, la comida que ofreció cuando fue el profeta, dice que comieron, la túnica,
las túnicas que la mamá de Samuel le hacía Sí, cada año, ¿sí? Era algo muy especial como para ella, ¿no? Lo vestía muy especial para la ocasión tan especial que sí. había sido él, diseñado, creado por Dios. Ah, Eh, ¿Qué más le podemos añadir? No, sí, está no. bien, las ofrendas, los sacrificios, Ah, la las ofrendas. túnica. Sí, 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 las muy ofrendas. bien. Ujú. También pienso, bueno, ya lo mencionaste, están en el tabernáculo. Entonces podemos imaginar lo que está ahí. También sabemos que Samuel estaba acostado donde estaba el arca de Dios y también la lámpara de Dios. Muy bien. Entonces ya contestaste, Paola, gracias. Pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? En el tabernáculo. ¿Cierto? Es como su tipo de iglesia, su tipo de templo en este momento en el pueblo de Israel. Aisha, ¿algo para agregar, amiga? Amén. Ocurrió en el propio tabernáculo Así toda la es, situación, sí. así Porque es, la muy bien. mamá, Ana llegó, fue al tabernáculo, entregó al niño y después le hizo una túnica y todos los años iba y le Así cambiaba es. la túnica. Sí, fue en el tabernáculo del templo de Dios. Perfecto, muchas gracias. Voy a mostrar a ustedes una imagen que nos va a ayudar un poquito. Como lo hemos visto, aquí a la derecha podemos ver a mar muerto, a mar cerrado, y desde el mar hacia el norte el río Jordán, ¿cierto? También al norte pueden ver a Jericó, Jericó, que es la historia que estudiamos la última vez. Un poquito más al norte de Jericó es Silo. Y allí estaba ubicado el tabernáculo en esta historia. Entonces, más o menos, ustedes pueden ver la tierra prometida acá y pueden ver dónde está ubicado Samuel en este momento. Bueno, vamos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? No hay mucha información en este texto, pero en general, ¿qué sabemos? ¿Cuándo ocurrió la historia de hoy día, queridas? Bueno, así como general, en la época de los jueces, antes Así de que es. se instaurara la monarquía en Israel. Así Es es, así, perfecto. a grandes Sí. rasgos. Sí, muchos años después de Josué, y bueno, sabemos por el gran contexto de la Biblia que Samuel era el último juez y es antes de la época de los reyes de Israel. Muy bien. También sabemos del texto que Samuel es joven y Elías es viejo. ¿Cierto? Más o menos sabemos. Gracias. ¿Cuántos problemas tenemos en esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas de la historia? Paola y luego Rocío. Pecado, el abuso de mujeres, la avaricia por parte de los hijos de Eli, que dice que se tomaban lo mejor, ¿sí? Para ellos. Eh, pues yo lo puedo ver como robo, eh, también la desobediencia, porque eso no era lo que le había enseñado Dios a ellos. Eh, no, muchas cosas a través de todo eso, porque Claro. solo con el abuso de mujeres y la avaricia es algo ya muy, aunque para Dios todos los pecados tengo entendido que son iguales, o sea, los juzga igual, pero pues esto sí para mí es como muy, muy duro. Es durísimo, especialmente porque son líderes espirituales. Entonces, allí es más duro porque no solo están en peligro sus corazones y almas, pero están causando que a otros pequen. Entonces, sí, el pecado, como dijiste, todo es igual ante los ojos de Dios, pero aquí tenemos un grave ejemplo de pecado del liderazgo espiritual. Rocío, adelante. Pues en ese tiempo era recurrente que el pueblo de Israel volvía a caer en el pecado, en la desobediencia, y otra vez pues Dios le tiene que dar un nuevo juez que es Samuel, ¿no? Y entonces Dios ahí habla del pecado que es reprendido, ¿cierto? Habla de
el desamor, habla del irrespeto al servicio, que era el sacerdocio, que era lo más sagrado que había en ese tiempo, y había oscuridad espiritual y mortandad espiritual. Así es. Estoy muy de acuerdo y también parte de esta oscuridad es que en este momento casi no hay comunicación entre el Señor y su pueblo. Samuel no entiende que le esté hablando al Señor, ¿cierto? No hay mucha comunicación, entonces eso sí también es un problema que podemos contar. América, adelante. Bueno, era lo que iba a decir, o sea, había una corrupción sacerdotal por parte de los hijos y por parte de Elí que no reprendía, y falta de disciplina por cómo tomaban las ofrendas del Señor y precisamente falta de revelación divina por causa del pecado y la falta de discernimiento espiritual por parte de Elí cuando no entiende a la primera que Dios le está hablando a Samuel porque tres veces le dicen, no, yo no te hablé, no, yo no te hablé. Entonces no había ese discernimiento porque realmente había demasiada corrupción, había mucho pecado. Así es, muy bien, exacto. Y también Gladys escribió en el chat de cómo Elí sabía de los pecados de sus hijos, pero no los reprendía. Y eso sí también es un parte grande de esta historia. Dice en capítulo 2:29 que Elí respetó más a sus hijos que a Dios y les dejó en su pecado. Qué fuerte, ¿eh? Que respetó más a sus hijos que Dios. También dice en capítulo 3:13 que permitió que sus hijos blasfemaron contra Dios y no se lo impidió. Entonces aquí podemos ver pecado de él como sacerdote y como papá, ¿cierto? Para sus hijos. También el problema que la promesa de Dios que la familia de Aarón va a servir en el tabernáculo como sacerdotes, que ese sí no va a seguir. Entonces, qué pena, ¿cierto? También por el pecado podemos ver otro problema, muchos problemas. Entonces, queridas, ¿hay solución? ¿Encontramos solución acá o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Soluciones para todos los problemas? Sí, Ya, adelante. sí, porque hay un juicio divino por parte de Dios hacia la familia de Elí y hay un llamado, o sea, hay una reforma espiritual, hay un llamado a otra persona que es Samuel, ¿sí? Y a través de Samuel Dios empieza otra vez a tener la comunicación con su pueblo. Entonces, sí, muy duro porque hay un juicio, ¿verdad? Pero sí hay un cambio. Sí, claro, duro porque hay un juicio, pero un juicio santo de Dios. Y también exactamente que compartiste, que está llevando a Samuel a servir como un líder fiel. Y también podemos ver una promesa de Jesucristo también, ¿cierto? Dice en capítulo 2:35, pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Estamos pensando también en el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, sí hay solución acá. Muy bien. Veo muchas palabras en el chat sobre el juicio, sobre el amor de Dios, el perdón de Dios. Muy bien. Muchas gracias, queridas. Ya, vamos adelante. ¿Qué significa esta historia para nosotros? Podemos ver el punto principal. Bueno, algunos puntitos, ¿cierto? Samuel fue dedicado al servicio de Dios y también sirvió en la casa del Señor y sirvió fielmente. Samuel escuchó la palabra de Dios. Eso sí es un punto principal. Otro punto principal es que podemos ver el pecado del liderazgo espiritual bajo Elí y también sus hijos. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué pecado? Bueno, hemos visto muchos pecados, ¿cierto? Pero ahorita estamos haciendo aplicación en nosotros. ¿Qué pecado podemos confesar en nuestras vidas después de leer esta historia? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué Pues pecado bueno, podemos confesar? este caso, por Adelante. ejemplo, en el caso de, bueno, es duro, pero es cierto. A veces vemos cómo Dios trata con Lili, le advierte, ¿no? Sobre sus hijos y él no toma en cuenta, como ahorita lo expresaron. Entonces, a veces así somos, a veces tenemos el entendimiento de su palabra y nos ponemos bueno, no, un poco muy necios y no hacemos caso. Entonces, y bueno, no somos a veces, muchas veces no somos disciplinados, entonces ahí es cuando vienen las Así es. consecuencias. Así es cierto, como, bueno, yo como mamá, cierto, somos tentadas a pensar que la falta de disciplina es amor. Muchas veces pensamos que la falta de disciplina es amor y no es así. Muchas veces, ¿cierto? Disciplina es amor, disciplina cristiana. Entonces, porque no estamos pensando en sus vidas ahorita, estamos pensando en su vida eterna de nuestros hijos. Entonces, ay, sí, puedo confesar las tantas veces en mi vida como mamá, pero también mamá espiritual a otros, cuando tengo miedo de verdad disciplinar, de verdad conversar de pecado con otros, porque quizás tengo miedo o quizás estoy enfocando en mi relación buena con ellas o con mis hijos y no tanto como su alma y su espíritu y su vida eterna. Sí o sí puedo confesar este pecado en mi vida. Paola, adelante. Sí, también pienso lo mismo, profe, que se está hablando frente a los hijos, a veces como por quedar bien, para que no se molesten con nosotros, para que de pronto, ay, mi mamá es chévere, pasamos por alto ciertas cosas que no deben ser, ¿sí? Hay que reprenderlos con un amor que Dios nos ha dado para nosotras las madres, pero sí hay que reprender a los hijos, no podemos quedarnos callados y si es un pecado que tal vez sí reconozco ante los ojos de Dios, porque tal vez he callado algunas cosas por quedar bien con mis hijas, pero la idea no es esa. La idea no es quedar bien con ellas, sino hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Así es. Y gracias a Dios tenemos el gran ejemplo de Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos tantos ejemplos de cómo Él hace disciplina con nosotros en amor, ¿cierto? Como en su palabra utiliza ley y evangelio con nosotros. Y nosotros como padres podemos hacer lo mismo con nuestros hijos. En amor compartimos ley con ellos y evangelio con ellos, ¿cierto? Y tenemos al gran maestro y al gran Padre Celestial que nos enseña. Y el Espíritu Santo que nos da las palabras correctas y el discernimiento en estos momentos. Rocío, adelante, querida. Bueno, profe, pues ahí vemos, sí, como expresaban mis compañeras, no andamos delante de Dios como se lo hemos prometido en nuestras oraciones, que siempre vamos a hacer las cosas bien, que vamos a obedecer su palabra, y cuando nos toca hacerlo, pues entonces nos salimos por la tangente, quizás podríamos decir, y también nos falta mucha receptividad, ¿no? Al oír la voz de Dios, como lo hizo Samuel. Samuel inmediatamente que el Señor lo llama, él va a donde el sacerdote, bueno, como obediencia, porque se ve que era un niño muy bien educado. Entonces, ahí el Señor nos enseña muchas cosas, también a nosotros como padres, que somos tolerantes en muchas situaciones, más que todo por las leyes que hoy se están dando en los diferentes países, ¿no? Entonces le tenemos mucho miedo a ese tema porque ya nuestros hijos no los estamos educando nosotros, los está educando las leyes, la sociedad, los profesores, los psicólogos y también un celular que todo el día lo tienen en su mano. Entonces ellos están respondiendo de esa manera rebelde hacia nosotros, pero creo que la palabra del Señor, estoy muy, muy segura que la palabra del Señor nos da autoridad como padres para educarlos de una manera correcta y como su merced nos está enseñando, mostrándole la palabra de Dios, ellos van a entender que el mejor camino es seguir a Dios. Así es, y damos gracias a Dios que sabemos con Dios nada es imposible.
Y cuando yo como mamá no sé qué hago, cuando no entiendo cómo puedo guiar a mi hijo, por ejemplo, bueno, busco ayuda en la palabra de Dios, en oración, en manos y hermanas que me ofrece ayuda, ¿cierto? No estamos solas, no estamos solas. También estoy pensando bueno, hoy en día Dios nos habla por su palabra, por la Biblia, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, tengo acceso a la Biblia. Aquí al lado mío tengo la Biblia en español. Allá en mi estante tengo la Biblia en inglés, en mi idioma, sí, en mi idioma. También lo tengo en mi celular. También lo puedo escuchar. También tengo sermones, también tengo podcast, también tengo YouTube, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es la verdad a mano en todo instante. Y estoy escuchando, estoy prestando atención, ¿cierto? Dios llamó a Samuel, nos llama a nosotros también. Puedo confesar que no escucho siempre, ¿cierto? Yanina, adelante, querida. Hola, mis disculpe, estaba levantando la mano, pero no sale la manita, no Ay, sale qué la figura, no pena. sé por qué. Ya. Bueno, yo creo que sí, no me acuerdo muy bien qué parte de la Biblia dice, también la palabra de Dios dice que podemos guiar y llamar la atención a nuestros hijos, porque si un padre no guía, no enseña, pues entonces, ¿cómo el niño va a aprender? Entonces, el niño también tiene que ver y diferenciar entre el bien y el mal. Y si lo hacemos desde chiquito, ya no nos va a pesar cuando sean grandes, porque ya vamos formando de acuerdo Así a es. cómo Jesús, a cómo Dios, a cómo la Biblia nos manda, ¿no? Porque a veces decimos, no, no quiero llamarle la atención porque lo tengo pena, pero lo estamos haciendo daño, porque mañana más tarde, cuando sea grande, ya no podemos Ah, moldearlo de acuerdo a lo que es. ¿Por qué? Porque ya lo enseñamos una forma de vida, ¿no? así es, así es. Muchas gracias por compartir, Yanina. Y también quiero mencionar a ustedes que la misión de Academia Cristo es primero compartir la palabra de Dios. Y también es entrenar, animar a personas a compartir la palabra en sus familias, en sus comunidades. Entonces, nuestros estudiantes que avancen al discipulado 2 tienen ministerios. Y algunos ministerios son ministerios más como iglesia. Y otros ministerios son ministerios de iglesia en casa. Es decir, que están aprendiendo cómo compartir la palabra con su familia, que también es ministerio. Entonces, algunos de ustedes acá, imagino, tienen mucha experiencia, gloria a Dios, en cómo pueden guiar a su familia. Pero quizás algunos de ustedes están aquí pensando, ya, ¿qué hago? No siento que estoy preparada. Bueno, primero, sí estás preparada porque tienes el Espíritu Santo. Y dos, que si siguen con la Academia Cristo, trabajamos en eso, ¿cierto? ¿Cómo animamos a nuestros maridos a ser líder espiritual? ¿Cómo compartimos la palabra con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con hijos grandes, pequeños, ¿cierto? Y también a la comunidad. Entonces, confiamos en la palabra de Dios que nos instruye, ¿cierto? Y que nos da todo lo que necesitamos. Rocío, adelante. Ay, perdón, Rocío, tiene la mano arriba, ahí sí. Gladys, adelante. Gladys, hay que abrir su micrófono, amiga. Ay, qué pena, Gladys. No podemos escucharte, amiga. Bueno, vamos adelante, y querida Gladys, si deseas compartir, te invito a compartir en el chat, por favor. Ya vamos una cosita más que necesito mencionar, queridas. ¿Qué otro pecado vemos acá? Es el pecado del liderazgo espiritual. Y yo como directora del Ministerio de Mujeres en Academia Cristo, tristemente,
he visto, sí, el abuso que puede existir en nuestras iglesias, ¿cierto? Y por el pecado, por el diablo, sí existe. Ofrezco consejería a muchas hermanas que están estudiando con nosotros que han vivido cosas terribles por líderes espirituales. Y muchas veces las iglesias permiten que sigan estos líderes espirituales en su pecado. Es gravísimo, es terrible, es algo que Dios no desea. Y es algo que sí o sí tenemos que mencionar que existe en el mundo. Y quería compartir con ustedes que estamos trabajando como Ministerio de Mujeres ahorita en un taller especial, una serie de talleres sobre el abuso y también el abuso en la iglesia. ¿Y qué hacemos cuando tenemos esas situaciones? ¿Cómo no actuamos como Elí? ¿Cómo actuamos como Samuel? ¿Y cómo afrontamos el pecado que puede existir en el liderazgo espiritual? Y también nos anima a dar gracias a Dios por el liderazgo espiritual que tenemos, que son fieles, ¿cierto? Gloria a Dios por esas personas. Ya, vamos adelante, perdón. Pregunta número 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? ¿Dónde está el amor de Dios hacia nosotros? En el versículo donde el Señor promete, creo que es en el versículo 2, Sí, están 2:35. donde Dios le dice que va a levantar Dios va a levantar a un siervo, a un A un fiel sacerdote, dice. un fiel sacerdote. Y bueno, ahí lo que vemos es la promesa de Cristo, ¿no? Ese es el fiel sacerdote que ahora nosotros tenemos, digo, es gracia, ¿no? Para que pueda guiarnos. Así es, perfecto, sí. Esta promesa increíble en capítulo 2, versículo 35 es para nosotros, ¿cierto? Y sabemos la historia full, que sí envió al sumo sacerdote eterno que es Jesucristo nuestro Señor. Aisha, adelante. Sí, profe, en el capítulo 2 del 27 al 31, Jehová Dios llama a Samuel y como lo decía la hermana, pues Samuel llega a ocupar el sacerdocio delante de Dios y pues era bien visto por las personas, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Amén. Amén. Ese es uno y también en el capítulo 3, el 4, el 6, el 8, también se ve la promesa de Dios cumplida en la vida de Aarón, de que no iba a faltar, pues, sacerdocio que levantara, pues, sacrificios en el templo de Dios. Amén. Así es, así es. Por la vida de Samuel, sí, aquí podemos ver la fidelidad de Dios, ¿cierto? Aun cuando los líderes fallen en cumplir sus responsabilidades, como Elí y los hijos, Dios no nos abandona y nos da liderazgo fiel. Entonces, nos ha bendecido con líderes fieles como Samuel en nuestras vidas también. Y damos gracias a Dios por su fidelidad. Rocío, adelante. Profe, el verso 19 al 21, que dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Rocío. También estoy pensando en Samuel, ¿cierto? En su mamá, Ana. Y ejemplos buenos que tenemos en nuestras vidas de padres, que son buenos padres.
y que pues, quizás son padres de sangre o tipos de padres en nuestras vidas, personas que nos han mostrado el amor de Dios y nos ha enseñado. Y damos gracias a Dios por su amor. Nos ama de tantas maneras y una manera son la gente en nuestras vidas, ¿cierto? Paola, adelante. Bueno, también podemos ver el amor de Dios, o yo lo miro desde ese punto de vista, el preciso instante en el que estamos, ¿no? Aquí estamos reunidas para conocer su palabra, aprendiendo, para darla a conocer a otros de una buena manera, ¿sí? Mirando estos errores que nos muestra Dios de esos líderes y no caer en lo mismo, sino que ir siempre buscando ser obedientes y tener un buen liderazgo, iniciando por nuestra casa, que es lo que en el momento tenemos en nuestras manos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, hermanos, siendo buenos líderes en el ejemplo para poder enseñar y dirigirnos a otros. También enseñamos con el ejemplo, entonces para mí una muestra de amor de Dios hacia mí es este momento, es tenerlos a ustedes, aprendiendo de usted, profe, de nuestras compañeras, unidos con ese anhelo de conocer más del Señor. Amén. Amén. Y sí, y tus palabras sirven mucho para la pregunta número 4. ¿Qué pedimos? ¿Cierto? Que Dios nos da, que Dios nos concede oportunidades como ahorita, ¿cierto? De seguir en su palabra, de escucharle. Que seamos como Samuel, que decimos, aquí estamos, tu siervo está escuchando. Habla, Señor, tu siervo está escuchando. Que ese sea el deseo de nuestros corazones, que escuchamos lo que Dios está compartiendo con nosotros. Muy bien, queridas, muchas gracias. Ahorita vamos a terminar la historia de hoy día reflejando un poquito en cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Este tema es un tema que sí está en otras clases, cursos de Academia Cristo, entonces no vamos a verlo en profundidad, porque si ustedes siguen con nosotros, sí vamos a estudiarlo en profundidad, pero vamos a tocarlo como es un tema importante para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habla Dios con nosotros hoy en día? Bueno, hemos mencionado ya muchas veces en esta clase que Dios nos habla con nosotros por su palabra, que es la Biblia. Pero vamos a respaldar esta con la palabra misma. Entonces, aquí tengo algunos puntos importantes para mostrarles. La primera, Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Voy a preguntar o pedir perdón a una voluntaria que puede leer Hebreos 1:1-2, por favor, para nosotros. ¿Una voluntaria, por favor? Lo puedo, es que tengo la versión nueva traducción viviente, ¿se puede? Está bien, sí, claro, adelante. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Muchas gracias, América. Sí, aquí Hebreos 1:1-2 es clarísimo, ¿cierto? Que sí, Dios muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ¿cierto? Pero ahorita, en estos días finales, estamos nosotros en los días finales. Nos ha hablado ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces, no nos hace falta escuchar la voz de Dios de una forma audible, porque ya lo tenemos, por las palabras de Jesucristo. ¿Y dónde tenemos las palabras de Jesucristo? En la Biblia, ¿cierto? Dios es el mismo Dios, pero nos habla hoy en día
por otras maneras, no tanto por profetas, pero por Jesucristo, que es la alfa y la omega. Entonces, así como Samuel, servimos al Señor, escuchemos su palabra y obedecemos a su palabra, la Biblia. Y lo tenemos como la autoridad en nuestras vidas. No personas, no iglesias, no grupos. La palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad de nuestras vidas. Vamos adelante a la siguiente. La palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. ¿Cómo sabemos eso? Voy a pedir otro voluntario, por favor. Hermana Bessie, ¿podrías leer 2 Timoteo 3, por favor, para nosotros? Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, querida Bessie. Sí, aquí, queridas, sabemos que tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia, ¿cierto? Aquí dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo, que es en Cristo Jesús. Tenemos todo que necesitamos para la salvación en las sagradas escrituras. También dice acá que es inspirado por Dios, útil para todo, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos buscar información humana o aparte de la palabra de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y de nuevo, nos sirve, ¿cierto? Nos sirve talleres, nos sirve otros libros, nos sirve ayuda de otras formas, pero ¿qué es la autoridad en nuestra vida? ¿Dónde está nuestra confianza y camino? La Biblia, la palabra de Dios. Otro versículo que nos ayuda a pensar en la Biblia, que es todo lo que necesitamos, está en Hebreos 4:12. Pido otra voluntaria, por favor. Este versículo tiene muchas palabras que son complicadas para mí pronunciar. Entonces, por favor, ayúdame. Hebreos 4, versículo 12. Gracias, Rocío. Adelante. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. De nuevo, muestra que la palabra es todo lo que necesitamos. No son palabras nomás en un libro, son vivas, son eficaces. Es un medio de gracia, es decir, que Dios está dándonos, actuando por su palabra en nuestras vidas. No es algo que leemos nomás y queda allá. No, nos cambia, nos hace nuevos la palabra. Y una cosita más, la palabra nos da todo lo que necesitamos para la salvación. ¿Ok? Entonces, no buscamos salvación. Bueno, sabemos que Jesucristo es el camino. No hay otro, ¿cierto? Y su palabra, la Biblia, es lo que necesitamos para nuestra salvación. Para nuestra salvación. 2 Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde tenemos el conocimiento de aquel, de Jesucristo? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, queridas, Dios habló con Samuel de una forma directa y habla con nosotros de una forma directa también. Gloria a Dios. Y hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos grupos que enseñan que necesitamos tener otra profecía o otras palabras aparte de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sabemos de la palabra misma que tenemos todo en la palabra. Y si hay líderes que están agregando o quitando cosas de la palabra de Dios, no son de Dios. Entonces, gracias a Dios que tenemos su Biblia, su palabra que nos guía y nos ayuda cuando estamos interactuando con grupos, iglesias, líderes espirituales. ¿Cómo podemos ver si son de Dios o no? Bueno, ¿están compartiendo lo que dice la palabra de Dios o están agregando cosas? ¿Cierto? Entonces es algo para nosotros a recordar siempre. Terminamos con el tema de este curso y pensando en el Señor es mi luz. ¿Recuerdan la Biblia con la luz, cierto? Del captar. Como hemos hablado de la ley en el monte Sinaí, la ley moral es una luz para nosotros. Su palabra, la Biblia, es nuestra luz también. Es como Dios nos guía. Es como Dios guió a Samuel. Entonces, queridas, con eso hemos terminado con la acción 5. Si tienen preguntas, comentarios, dudas, les invito a quedar después para que podamos seguir hablando. Y para la próxima semana, ya he pensado y he escuchado un poco de ustedes, no vamos a tener clase este jueves, como es el jueves de Semana Santa. Vamos a tener lección 6 la siguiente semana, que sería martes. Pero voy a compartir con ustedes una actividad que pueden hacer en casa el día jueves para quedarse en la palabra de Dios en este día. Entonces, esta tarea es ver el video, leer 1 Samuel 17, es la historia de David y Goliat. Qué emoción, ¿cierto? Y como siempre, espero que ustedes puedan pensar en un captar. Y tienen preguntas, dichos, costumbres, noticias, canciones y ahorita imágenes que pueden usar como captar. Queridas hermanas, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que tengan un lindo día en el Señor y quedamos en contacto por WhatsApp. Bendiciones. Gracias, Dios las bendiga, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, querida América.